se nos pide que determinemos qué nos pide que hagamos cada problema, y las opciones serán simplificar o realizar operaciones, evaluar una expresión o resolver una variable o equilibrar una ecuación. Comencemos repasando la definición de una expresión y una ecuación. Una expresión es una frase matemática que puede contener números, variables y operadores como la suma, resta, multiplicación y división. 5p-2 es una expresión. Una ecuación es una oración matemática que establece dos expresiones iguales entre sí. Por ejemplo, 3x más 7 es igual a 2x más 12 es una ecuación. El componente clave para una ecuación es que debe tener un signo igual. Para el primer ejemplo, ¿qué valor de x hace que la ecuación sea verdadera? Se nos da la ecuación x menos 5 es igual a 6. Debido a que estamos buscando el valor de x que hace que esta ecuación sea verdadera, nuestra tarea es resolver la ecuación o resuelve la variable x. Entonces, ¿para qué tarea se nos pide que realicemos? Declaramos resolver. Entonces, si tenemos la ecuación x menos 5 es igual a 6, probablemente podamos determinar el valor de x mediante inspección. Como sabemos que 11 menos 5 es 6, nuestra solución es x igual a 11, sin embargo, también podemos resolver la ecuación aislando la variable x en un lado de la ecuación. Observe que ahora tenemos este menos 5 en el mismo lado de la variable. Para deshacer menos 5, realizamos la operación opuesta a ambos lados de la ecuación, lo que significa que sumaría 5 a ambos lados de la ecuación. Y ahora simplificamos ambos lados de la ecuación. Negativo 5 más 5 es 0, dándonos x a la izquierda es igual a la derecha, 6 más 5 es 11. Nuestra solución es x es igual a 11, nuevamente, porque 11 menos 5 es igual a 6. Luego, encuentre el resultado de 2x menos 2 para x es igual a 2 negativos. Observe que 2x menos 2 es una expresión, y luego debido a que se nos da un valor de x, podemos evaluar la expresión cuando x es igual a 2 negativos. Entonces, la tarea que se nos pide que realicemos es evaluar. Entonces, comenzamos con la expresión 2x menos 2, y debido a que se nos dice que x es igual a 2 negativos, sustituimos x por 2 negativos, lo que nos da 2 veces negativo 2 menos 2. Y ahora evaluamos esto usando el orden de las operaciones. Multiplicamos primero, 2 veces negativo 2 es negativo 4, dándonos negativo 4 menos 2. Negativo 4 menos 2 es igual a negativo 6. Entonces, el valor de la expresión cuando x es igual a 2 negativos es 6 negativo. Veamos dos ejemplos más. Suma x más 2 más 8. Observe cómo esto es una expresión. No se nos da un valor de x, pero podemos simplificar esta expresión combinando términos similares. Entonces, la tarea que se nos pide que realicemos es simplificar. Entonces, comenzando con la expresión x más 2 más 8. Agregamos los términos similares. Si es útil, podemos pensar en x como 1x aquí y aquí. 1x plus 1x es 2x. Y 2 más 8 es 10, lo que nos da la expresión simplificada 2x más 10. Y para nuestro último ejemplo, se nos pide encontrar m dada la ecuación negativa 3 metros es igual a 9 negativo. Debido a que estamos tratando de encontrar el valor de m que hace que esta ecuación sea verdadera, nuestro objetivo aquí es resolver la ecuación, así que esa es la tarea que se nos pide que realicemos, resolver. Y de nuevo, probablemente podamos resolver esta ecuación mediante inspección. Negativo 3 veces, ¿qué valor de m es igual a 9 negativo? Porque negativo 3 veces positivo 3 es negativo 9. Nuestra solución es m es igual a 3 positivos. Pero para mostrar el trabajo para esto, se unieron 3 y m negativos por multiplicación. Para resolver m, necesitamos realizar la operación de oposición a ambos lados de la ecuación, lo que significa que, para esta ecuación, dividiríamos ambos lados por 3 negativos. El negativo 3 dividido por el negativo 3 se simplifica a 1, una vez m es m. En el lado derecho, 9 negativo dividido por 3 negativos es 3 positivo, nuevamente, dándonos la solución a la ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil.